¿Qué han sentido ustedes al ver estas imágenes? ¿Se han estremecido? ¿Han sentido como un pequeño terror? Bueno, pues estén tranquilos que de momento, como ven, los libros están a salvo. Estas imágenes pertenecen a la particular visión que Truffaut hizo en el año 1966 de la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Ya saben, la temperatura a la que dicen que arden los libros. Una distopía que quizás esté más cerca que nunca, o con suerte está más lejos que nunca, pues del conocimiento de los libros, de la importancia que tienen para la ciencia, para la medicina, para la literatura, para la filosofía, para todo, es de lo que vamos a hablar esta noche en Propiedad Creativa. Y permítanos que también hoy, en lugar de darles unos pensamientos sobre la creatividad, les recomendemos, como no podía ser posible en este programa, dos libros concretos. Buenas noches y bienvenidos. Aquí comienza Propiedad Creativa. La poesía es mucho más que palabras. La poesía, sobre todo, es sentimiento y es una forma de pensar y es una manera de transmitir de quien lo escribe su manera de ver la vida. Y de eso sabe nuestro próximo invitado mucho, porque además de escribir de la poesía, también tiene la música y también tiene el diseño gráfico. Múltiples maneras de expresar quién es, cómo se siente en cada momento y, sobre todo, de demostrar que la creatividad está en todas partes. Una tarde de agosto, sentado en el interior de un coche, comienzan a caer las primeras gotas de una tormenta de verano, gotas densas, abultadas, que se van deslizando a lo largo y ancho del parabrisas. Ahora una y otra, van creando la silueta de un mapa líquido. Algunas llegan a tocarse, otras siguen su camino. Es una manera de comunicarme, una manera de comunicar un poco las cosas que tienes ahí en la cabeza y a veces las puedes sacar con la música, con el diseño y hay casos concretos que es más cómodo para mí hacerlo a nivel de poesía, sobre todo porque te da la opción de decir mucho con pocas palabras. La verdad es que va por rachas, no tengo tampoco un método fijo de trabajo, voy un poco por motivación y más o menos ahí me voy arreglando. En realidad lo que buscas es siempre lo mismo, es crear algún tipo de emociones, entonces lo puedes hacer con las palabras, lo puedes hacer con las notas, o con los colores, da igual, cambian un poco las herramientas, pero lo que estás buscando es lo mismo, entonces sí que confluyen muchas maneras de trabajar. Es que es una manera de expresión, expresar lo que sientes en ese momento. Sí que conlleva una parte de reflexión cada vez más grande antes de decir nada, porque uno también va perdiendo un poco ese ímpetu, esa manera de hablar un poco así de más. Pero sí, es una manera de expresar. Intento hacer una poesía sin atajos, una poesía que esté libre de adornos o de todo aquello que sea un poco gratuito. Me gusta que sea directo, es una poesía como de titulares, o sea, rápida, y no intento escapar de toda de ser pretencioso o cualquier no sé, utilizar términos que tengas que mirar en el diccionario, qué significan, ¿no? Sexo, drogas, paracetamol. Sexo, drogas, paracetamol. Yo creo que vivimos, claro, en esa cultura un poco del videoclip, ¿no? De todo rápido, de Twitter, de todas estas cosas, ¿no? Porque ya se tiene hablado mucho sobre eso, pero yo creo que sí, que se lee muy rápido, pero eso no significa que la gente no entienda lo que está leyendo. Yo creo que el tema de sentarse en el sofá, aquella cosa un poco bohemia de ponerse a leer y tal, yo creo que eso ya desapareció porque los tiempos van de otra manera, vivimos de otro modo. Pero eso no quita que puedes decir mucho e igual de interesante, claro. Llevo meses intentando dar forma a un poema. Ayer, de repente, me topé con él
Iba eufórico, paseando del brazo de otro. Hay gente con talento. Yo creo que poeta, músico, escultor, pintor puede ser cualquiera, por supuesto, ¿no? Cualquiera que tenga algo que decir, que haya un número de gente que le interese y que llegue a esa gente. Sí, yo creo que bueno, artista puede ser cualquiera. Ahora, podríamos entrar en todo ese tipo de academias, programas, de que uno hace 20 programas de televisión y se convierte en artista. Eso ya es otro tema. Pero artista sí que puede ser cualquiera puede tener actitudes y tener algo importante que decir o algo que interese a los demás. Yo creo que la calidad también es algo que al final el tiempo va demostrando si eso se sostiene, si aguanta el paso del tiempo, si deja una huella, pues creo que al final eso llevará implícito que tienes una calidad. No sé, es lo que pienso ahora, igual dentro de 15 días me vuelves a preguntar eso, o hablamos de esto y te digo otra cosa diferente. No sé, yo creo que hay que trabajar y bueno, ser sobre todo sincero con lo que hace uno y después si tiene calidad o no, pues un poco dejarlo que sea el tiempo que decida, ¿no? La vida es como las líneas de la carretera, a veces ancha, a veces estrecha, a veces continua, a veces discontinua e incluso a veces paralela. No me preocupa una definición como... A veces eso todo me resulta muy grande y muy lejano y otras veces pues lo llevo un poquito mejor y voy ahí un poco en el día a día, pero no, o sea, artista sí que no, porque ya es una palabra que ya me aburre. Entonces digo, mira, voy haciendo mis movidas y ya está, ¿no? Kant, Platón, Aristóteles, Sócrates, Hannah Arendt. ¿Les suenan a ustedes todos estos nombres? Seguro que sí, y seguro que los unen a la filosofía. ¿Se han preguntado alguna vez para qué sirve la filosofía? ¿Por qué debe estudiarse en los centros educativos? Pues la respuesta es muy sencilla, porque la filosofía es la base de todo, es la base del pensamiento crítico, el que nos hace avanzar, ser creativos y ser mucho más libres. Pero de todo ello, quien mejor nos puede contar es nuestra próxima invitada, profesora de filosofía en el Instituto Otero Pedrayo. Ja, ich fürchte, ich muss erst einmal protestieren. Ich gehöre nicht in den Kreis der Philosophen. Mein Beruf, wenn man davon überhaupt sprechen kann, ist politische Theorie. Ich fühle mich keineswegs als Philosophen. Ich bin auch nicht, ich glaube nicht, in den Kreis der Philosophen aufgenommen, wie Sie freundlicherweise meinen. Aber wenn wir auf die andere Frage zu sprechen kommen, die Sie in der Vorbemerkung anschnitten, Sie sagen, es ist landläufig eine männliche Beschäftigung. Nun, es braucht ja nicht eine männliche Beschäftigung zu bleiben. Es könnte ja durchaus sein, dass auch eine Frau einmal eine Philosophin. Eu creo que ten que ver cun interese por saber e con un gusto tamén por buscar que, dende o meu humilde punto de vista, non é un interese retorcido ou un interese, como diríamos, non intelectual, senón, non sei, é un interese por o profundo, que está máis alá do que se ve nun primeiro momento. É un interese tamén por coñecer de verdade, por coñecer a esencia, e quizáis por asombrarse tamén polo que podemos saber que é algo que igual hoxe en día perdimos, ese deslumbramento pola verdade. Vivimos nun mundo que considera que o importante é un solo valor, que son os cartos, entón, dende ese punto de vista, o que conta a utilidade, a filosofía, en principio parece que non é moi útil, porque supón que en realidade pois o importante non é o inmediato e o útil, senón que sería iso que é esencial para as persoas. Entón, bueno, pois non vamos a sacar un beneficio como se facemos un produto que fabricamos e o vendemos. Entón, dende ese punto de vista, quizáis non sexa o máis importante para nós. Pero a vez, iso creo que non enche por completo as persoas que viven nesta sociedade, que necesitan algo máis, aparte de ter cousas. Entón, penso que este é un bon momento para preguntarse por que realmente necesitamos e queremos, por como queremos vivir. Entón, está de moda? Non, pero quizáis a necesitemos máis que nunca. Creo que antes había unha sensación máis clara de
que é o trascendente, o importante. En este momento creo que iso está bastante mesturado. Temos un montón de información que todos os días nos di quen eres, que é o que necesitas e que é o que tens que facer coa túa vida. Eu creo que, bueno, pois iso non é exactamente así, é unha mentira, é algo que temos que descubrir cada un. E non é moi fácil. Entón, quizáis necesitemos máis que nunca unha muleta para chegar a facernos esas preguntas e polo menos para intentar convencernos de que son importantes. Imagine prisoners that have spent their entire lives chained deep inside a cave. They have been chained so that they cannot see behind themselves, and they are forced to stare endlessly at the cave wall in front of them. Behind them, a fire is burning. Objects crosses the walkway. Animals and people carrying their wares to market. Creo que nunca saímos da caverna, nin dende Platón ata hoxe, nin probablemente sexa moi fácil que saiamos todos. Pero sí que é certo que quizáis a caverna vai cambiando un pouco, non? Entón, claro, pois hai moitas cousas que nos reteñen, que nos illan de coñecer a realidade ou a verdade como é o que é importante para nós, como decía antes. E sí que é verdade que o uso de pois, un montón de tecnoloxía que non ten como fin que vivamos mellor entorpece a autorrealización das persoas como seres humanos. Se eu teño que estar pendente do teléfono todo o rato, non podo ter un pensamento fluido, profundo e dedicarme a outras cousas. A miña atención está aí, así que eu estou perdendo capacidade de pensar, iso está claro, e me distrae. A verdade é que a sociedade hoxe en día ten un montón de distraccións masivas, dende as redes sociais, os teléfonos, pero tamén, pois, non sei, o consumo de series de xeito así obsesivo, ou, pois, non sei, o botellón, ou calquera outra cousa que non deixe espacio para pensar, creo que nos separan, e que de algún xeito nos deixan aí metidos na caverna. Pero quizáis o que máis nos retén na caverna é a comodidade dende sempre, non? Saír fora é difícil, non sabemos que hai fora, non sabemos que nos espera, e ademais parece que vai a ser máis incómodo e que vai a ser un traballo salir, que vai a ser algo traumático. Eu creo que precisamente o que decide saír da caverna é o creativo. Eu creo que iso está presente en todas as esferas do ser humano, está presente na ciencia, na filosofía, por suposto nas artes, pero está presente sempre. Eu creo que o ser humano se é algo creativo, cande de verdade, porque ser creativo significa ser ti mesmo. Estamos rodeados de información que nos di como temos que ser, entón ser creativo significa eu collo todo isto, pero fago a miña mezcla e decido como son eu, ou como quero ser eu, non sei, como bailo, como falo, como son. E tamén en filosofía a persoa que aparece aí pois ten que de algún xeito coller información previa e recompoñela de outro xeito creando unha explicación que non había antes ou que satisfaga tamén unha demanda que tiñamos e que non podíamos explicar. Así que eu creo que a creatividade está, claro, na base da filosofía, pero tamén na base de calquera creación humana que realmente pague a pena, en todos os ámbitos, non só no noso. Se puede decir que Aristóteles fue el primer científico de la historia. Entonces, si yo estudio ciencias, ¿me va a servir la filosofía? ¡Por supuesto! La filosofía es una columna de la ciencia. Y la ciencia, hoy en día, es un pilar fundamental de la filosofía. Conócete a ti mismo. El camino hacia arriba y hacia abajo es uno y el mismo. Solo sé que no sé nada. Pois hai unha longa tradición que as une e as separa. A filosofía necesita a ciencia, claro, porque temos que saber de que estamos falando, entón pois, podemos facernos preguntas do que non sabemos e do que sabemos pois temos a sorte de que xa ese tema está cerrado, así que a ciencia axuda moito a filosofía porque nos explica que temas podemos abordar e tamén nos dá información para poder especular e pensar sobre outros. Pero o problema é que a ciencia hoxe en día tómase como o único paradigma para explicar as cousas. Entón isto é un problema grave porque realmente pois a ciencia dá unha explicación posible e plausible, pero a ciencia é
probable, non é segura, basease no método inductivo. E a filosofía da ciencia fai por unha banda unha indagación sobre cales son as consecuencias disto, e por outra parte tamén nos explica que a ciencia é un constructo humano, ou seja, non é verdade que a ciencia se desenvolva solo porque temos interese por atopar novas ferramentas para a humanidade. Tamén se desenvolve porque hai alguén que quere vender novos produtos ou porque se decide que algo é importante. É aquí onde debería entrar a filosofía, ou polo menos o interese máis ao lado científico, porque que é eso importante, eu creo que é algo que se debe decidir entre todos. É o problema da razón instrumental. Estamos usando a razón solo para construir medios e non pensando en cal é o fin que deberían alcanzar as persoas, que é o importante para nós e por qué. Entón, os científicos crean instrumentos e o mesmo crean unha bomba nuclear que un reactor dun avión. Neste momento creo que está primando moito iso, a importancia da economía e da ciencia, pero, bueno, pois o resultado será un mundo no que nos vai a faltar a outra parte. Eu tamén creo que como que se divide moito, non? Entre humanidades e ciencias, como entre letras, ciencias, unha división que eu creo que un pouco estreita, porque humanos somos todos e todos necesitamos tamén dos avances científicos. Non temos máis acceso a información que nunca. E que facemos con esa información? Non? Un pode usar internet para cousas impresionantes, é como se tivésemos a biblioteca máis grande do mundo na nosa casa, pero claro, que facemos con ela? Somos os seres máis ilustrados da historia da humanidade? Eu creo que non, é que moita xente está vendo, pois, non sei, chorradas, a verdade, o sea, moita xente está vendo nas redes sociais como lle pega unha bofetada a alguén ou como, non sei, bueno, iso, a ver, ten un impacto en nós, é como usamos o noso tempo libre, que podería ser un tempo para crecer ou un tempo un pouco para volver á caverna, como dicías ti antes. Entón, bueno, pois claro que sí, que hai moita xente dentro da caverna e ademais neste momento eu creo que a xente ten a sensación de que non hai relación entre individuo e sociedade, todo pasa por enriba de nós non podemos facer nada e ademais o que facemos é volver pois a nosa caverniña así despois de traballar bueno, pois xogar coa tele, con, non sei, con todas esas cousas que probablemente non nos fagan máis felices. Y seguimos con la importancia del conocimiento, en esta ocasión de cómo guardarlo, cómo tratarlo y cómo poder transmitirlo a las siguientes generaciones. Hablamos de preservar nuestra historia, nuestra memoria, y eso lo hacen los archivos históricos. Por eso visitamos el de aquí, el de Ourense, y hablamos con su director, con Pablo Ferro. Escuchen la creatividad que tiene que tener un buen archivero para poder transmitir a las generaciones más jóvenes la importancia de estos documentos de siglos pasados. Y por cierto, desde aquí también nos unimos a la petición de que cuanto antes se traslade la sede del archivo a la zona del claustro de San Francisco, porque eso ya es una necesidad para no perder los documentos. Son o capitán gardador dos vellos documentos, das antigas testemunhas que falan do pasado da nosa terra. O meu destino é procurar que a voz dos nosos devanceiros non se apague e afogue no olvido. Bueno, ben, un arquivo histórico provincial é unha institución onde se recollen documentos que teñen un carácter histórico, documentos que teñen certa antigüedade, basicamente documentos de administracións públicas que xa non teñen un uso para a administración, digamos, non teñen un uso primario, e collen un valor de interese para a historia, para a cultura. Entón, o arquivo histórico que fai é recoller eso, non? Que é parte da nosa memoria histórica, da nosa memoria colectiva, custodialo e difundilo. Que sucede? Neste tipo de arquivos tamén hai documentos de carácter privado. Neste arquivo especialmente, que é un arquivo moi significativo dentro do Estado español, están documentos das institucións religiosas desamortizadas no século XIX e que quedaron na facenda do Estado, pero que despois perderon o seu uso para, digamos, liquidar eses bens das institucións religiosas, perderon o seu uso e convertéronse en documentos esenciais para a historia, para coñecer a Idade Media, para coñecer, bueno, toda a evolución en Galicia é moi importante, porque toda a evolución da propiedade da terra está moi vencellada ás institucións religiosas. Naquelas árbores demostrábase que éramos cristiáns bellos, fidalgos de sangue limpo, sen mestura de sangue infiel.
E así estaba escrito no tombo. No século XIX, que foi un pouco cando se empezou o tema dos arquivos a activar moito, é o século no que os documentos empezan a descubrirse como fontes esenciais para a historia. E descúbrese que os protocolos notariais, que son un pouco a razón de ser deste arquivo, non? Do arquivo histórico en xeral, do histórico provincial, quero dicir, os protocolos notariais que teñen moitísimos documentos da vida cotiá das persoas. É no momento no que se empezan a escribir grandes biografías de Velázquez, Góngora, Cervantes. Entón descúbrese que nos protocolos están os testamentos, as dotes das fillas e moitas cousas que poden ser interesantes para a historia. Os libros e documentos que se conservan no Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Bueno, eu creo que a creatividade é útil en calquera tipo de profesión en xeral. Nesta profesión é moi importante. Certamente non foi unha profesión que ata hoxe estivese moi, digamos, orientada desde unha perspectiva creativa para, digamos, producir cousas máis vinculadas á imaginación ou, digamos, á difusión dos fondos. O arquiveiro era máis alguén que custodiaba, describía os documentos e puña no servizo da investigación. Hoxe en día eso está cambiando radicalmente. Hoxe en día estamos inseridos nun mundo digital no que se ti non chegas, digamos, un valor engadido a ese valor testimonial que tes, non? Se non és capaz de conseguir que a xente se motive para coñecer como era pois o seu pasado a través das fontes documentais, non consigues, digamos, dar todo o servizo que debe dar esta profesión. O arquiveiro hoxe en día ten que ser capaz de utilizar redes sociais e utilizalas dun xeito creativo, sen dúbida. Nese sentido, nos fixemos unha proposta que está en marcha, que, bueno, que aínda non rematamos e que quedan algúns capítulos, que son unha serie de curtametraxes cunha personaxe que se chama o Capitán Gardador. Bueno, a verdade é que este arquivo é un arquivo, como sinalaba, moi importante dentro do Estado español porque ten fondos que non teñen outros. Non é riquísimo polos fondos de institucións religiosas e tamén porque temos moitos fondos privados de casas fidalgas e de persoeiros que chegaron aquí por doazóns, non? Entón, pois, hai cousas de Xaquín Lorenzo, de Tolo Pedrallo, de Ferro Cuselo, de Cuevillas, de Risco, entón sería moi interesante que eso quedase ben custodiado. Este foi un edificio que se fixo, se rehabilitou, este Palacio Episcopal, que é onde estamos no anos 50, hasta os 60, no 64 entrou aquí esta documentación e chegamos a un punto de colmatación no ano 80 e pico, xa hai moito tempo. Hoxe en día non recibimos documentación, porque a documentación que está fora non pode ser, digamos, transferida aquí para que podamos tratala ben. E a que temos dentro está sufrindo un proceso moi lento, pero para nós patente, de agonía, porque as condicións climatolóxicas non son as óptimas, non está ben illado, hai fungos, entón as condicións climáticas non permiten controlarlo, non temos un laboratorio de restauración. Por iso é indispensable que nos traslademos xa a nova sede do convento de San Francisco, onde imos ter ese laboratorio de restauración, unhas dependencias habilitadas, onde tamén imos poder difundir creativamente, porque aquí facemos cousas, pero estamos moi limitados polo espazo. E que dicir que o máis importante é que o patrimonio documental pase ás xeracións futuras, non que quede ondanos, non, sino que pase e podan disfrutalo do xeito que consideren oportuno. Non era unha historia veraz baseada en documentos auténticos, senón un falso cronicón cheo de fazañas fabuladas que ensalzaban... Aquí o que se gardan son documentos orixinais, non hai copia, cada documento é único, é irrepetible. Estamos realizando políticas de digitalización, digamos, impulsadas pola Secretaría Xeral de Cultura, moi interesantes e moi importantes, pero esas políticas de digitalización son, digamos, limitadas, porque son costosas, requiren un esforzo complexo, entón non van chegar a todos os documentos. O que non consigamos conservarnos vai perderse. Eu penso que, se a cousa non se adía moito máis, seremos quen de conservar todo o que nos foi transferido, ou basicamente case todo. Algúns documentos que no ano 80 xa tiñamos referencias de que estaban nun bo estado de conservación, hoxe en día temos realizadas catas e poñemos xa que están en moi mal estado de conservación. Lembrade que a nosa memoria
é a esencia de nós mesmos. Y hasta aquí ha llegado el programa Propiedad Creativa de esta noche. Esperamos que hayan disfrutado con su contenido y que hayan aprendido algo nuevo, aunque sea un poquito. Mientras ustedes sigan creando, sigan innovando, sigan soñando y nosotros acudiremos puntuales a la cita aquí los jueves en Telemiño. Recuerden la frase de Albert Einstein: la creatividad es contagiosa, pásala y mientras tanto lean, lean y lean y después vuelvan a leer.